Hola a todos, mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ahora les voy a presentar el tema de histología del tejido epitelial. Este es el contenido y vamos a empezar con una pequeña introducción. Entonces el cuerpo en general está constituido por cuatro tipos de tejidos: el tejido conectivo, el tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido epitelial. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tejido epitelial. Entonces debemos saber que el epitelio reviste la superficie externa del cuerpo, que básicamente sería la piel, pero también reviste las cavidades internas cerradas, como por ejemplo encontraríamos el endotelio de los vasos sanguíneos, en el conducto genitourinario encontraríamos el urotelio y en el aparato respiratorio encontraríamos el epitelio respiratorio. Dentro de las características principales del tejido epitelial encontraríamos tres fundamentalmente. Una, que establecen uniones intercelulares, que estarían constituidas básicamente por las uniones ocluyentes, las uniones adherentes y las comunicantes, que más adelante hablaremos de manera más profunda acerca de ellas, pero en general las ocluyentes van a formar una barrera que permite el paso selectivo de sustancias, las adherentes permiten la adhesión entre célula y célula, y las comunicantes la comunicación entre célula y célula y permite el paso de pequeñas moléculas de manera rápida entre una y otra célula. La segunda característica principal es que tienen una polaridad funcional y morfológica. Es decir, la región lateral, la basal y la apical no van a ser funcionalmente iguales. Y dado que tienen funciones distintas, cada región tiene una una estructura distinta y tiene por lo tanto proteínas de transmembrana distintas. En la región lateral, que es la que se encuentra en el espacio que se dirige hacia el espacio intercelular, vamos a encontrar estas uniones intercelulares que habíamos mencionado en la primera característica principal. En la región apical no encontraríamos ya estas uniones intercelulares, sino más bien otro tipo de proteínas. Y en la región basal, que es la que se dirige hacia la membrana basal, encontraríamos otro tipo de proteínas que permite la adhesión hacia la membrana basal, por ejemplo. Entonces, la tercera característica principal sería que este epitelio no es un tejido vascularizado, no contiene vasos sanguíneos y por lo tanto necesita asociarse a otro tejido para poder obtener los nutrientes y oxígeno que necesita para su metabolismo. En este caso, el epitelio, o en general el epitelio, se va a apoyar sobre una membrana basal. Y esa membrana basal es un tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos y por lo tanto es de ahí donde puede obtener los nutrientes y el oxígeno necesarios para realizar sus funciones. Entonces, si bien habíamos hablado acerca de las células epiteliales y habíamos mencionado sus características principales, existe un otro tipo de células que son muy parecidas a las células epiteliales, pero que no cumplen todos los requisitos para llamarse como tal. Estas células están asociadas estrechamente entre sí, están asociadas a una membrana basal, pero no tienen una superficie libre, y por lo tanto se denominan células epitelioides. Estas células se encuentran formando parte de los órganos endocrinos, por ejemplo de las gónadas masculinas, que serían los testículos, y específicamente hablamos de las células de Leydig, que son células que se encargan de secretar testosterona. Encontramos también el páncreas, específicamente en los islotes de Langerhans, que sería la porción endocrina del páncreas, y también en la hipófisis. En la imagen de la derecha se muestra túbulos seminíferos y en el intersticio encontramos unas células llamadas células de Leydig. Estas células son un tipo de células epitelioides porque están estrechamente asociadas a una membrana basal, pero sin embargo, si se dan cuenta, podemos ubicarlas en el intersticio y no tienen una superficie libre, una superficie en contacto con un lumen, ¿no? Como sí pasaría, por ejemplo, en el endotelio de los vasos sanguíneos. La clasificación de los epitelios se pueden hacer por dos tipos, por dos formas. Una, por la cantidad de estratos y otra por la morfología de las células superficiales. Por la cantidad de estratos, podríamos clasificarlo en simple o monoestratificado si es que solo tiene una capa de células. Es decir, nosotros decimos que solo hay una capa de células cuando todas las células descansan sobre la membrana basal.
Y podríamos clasificarlo como poliestratificado o solamente llamado también estratificado, si es que tiene múltiples capas de células. Es decir, tenemos una capa de células que descansa sobre la membrana basal y sobre esa capa de células tenemos otra capa de células y así podría ser de 2 o más capas de células, ¿no? Por la morfología de las células superficiales, tendríamos que ver, como bien dice el tipo de clasificación, la morfología de estas células más superficiales. Si es que tienen un aspecto plano, es decir, si tienen un ancho mayor que el alto, sería un epitelio plano. Si es que el ancho y alto son de igual longitud, diríamos que es un epitelio cúbico. Y si es más alto que ancho, diríamos que es un epitelio cilíndrico. Entonces empecemos observando un epitelio simple plano. Este epitelio es un epitelio que tiene solo una capa de células y por todas estas células descansa sobre la membrana basal y decimos entonces que es un epitelio simple o monoestratificado. Y es plano porque la morfología de las células más superficiales tienen un ancho mayor que el alto. Entonces en el esquema de la imagen A podemos observar que está representado un epitelio simple plano y vemos que las células planas parecen tener un núcleo que sale de la célula, que protruye de la célula. Antes de observar la imagen B, debemos saber que en el cuerpo existen básicamente 3 cavidades que contienen vísceras. Una, que es la cavidad peritoneal, que se encuentra en el abdomen, y 2 que se encuentran en el tórax, que es la cavidad pleural, que contiene los pulmones, y la cavidad pericárdica, que contiene el corazón. En el abdomen, esa cavidad peritoneal contiene vísceras como el estómago y parte de los intestinos. Y está revestida por una serosa, que se denomina peritoneo. Este peritoneo es un tejido seroso que está constituido histológicamente por 2 partes. Una, que es un tejido conectivo, y la otra que es un tejido que tapiza ese tejido conectivo, que es un tejido epitelial simple plano, y que recibe un nombre especial denominado mesotelio. Entonces, en la imagen, en el corte histológico B, podemos observar en la parte representada como C, sería el tejido conectivo de la serosa, y la parte representada como M sería el epitelio simple plano. Este epitelio simple plano podemos reconocerlo porque tiene las células bastante alargadas y pegadas a la superficie, y además los núcleos también están bastante pegados a la superficie apical, y vemos que incluso algunos parecen salirse de la célula, protruir, ¿no? Entonces esa forma nos ayudaría a identificar un epitelio plano, ¿no? Porque observaríamos los núcleos que parecen salirse y que están de la célula y que están bastante pegados o muy pegados a la parte apical, ¿no es cierto? En la imagen C observamos unas células epiteliales, el epitelio simple plano, pero ya desde una vista superior, y vemos cómo las células están estrechamente asociadas e incluso podemos observar los núcleos, ¿no? Ahora observamos un epitelio simple cúbico. Este epitelio es simple porque todas las células descansan sobre la membrana basal, tiene una sola capa de células y podemos decir que es simple o monoestratificado. Y podríamos decir que es cúbico porque la morfología de las células más superficiales tiene tanto el ancho de una misma longitud o una longitud similar que el alto y parecen ser cuadradas o cúbicas, ¿no? Entonces, otra característica importante de un epitelio cúbico es que estas células más superficiales que tienen una apariencia cúbica tienen el núcleo central. Y bueno, en el esquema de la imagen A podemos observar un epitelio simple cúbico y en la imagen B encontramos un corte histológico que corresponde a los túbulos renales. Y vemos cómo el epitelio simple cúbico está revistiendo ese túbulo renal y vemos que tanto el alto como el ancho tienen una longitud similar. Y el epitelio simple cilíndrico es un epitelio que, como hemos dicho, tiene una sola capa de células que descansan sobre la membrana basal, por eso es simple monoestratificado, y es cilíndrico porque observamos que el alto es mayor que el ancho. Normalmente en una célula cilíndrica observaríamos que el núcleo está más en la base, aunque también podríamos encontrar una célula cilíndrica que tiene el núcleo más central o incluso apical. Por lo tanto, pero en general las células cilíndricas tienen el núcleo en la base. En esta imagen A encontramos un esquema de un epitelio simple cilíndrico y en la imagen B observamos ya un corte histológico que corresponde
al endocervix y que tienen la función de secretar moco. Y vemos que es un epitelio simple cilíndrico. Vemos que todas las células, solo hay una capa de células, descansan sobre una membrana basal y vemos unas células que tienen una morfología cilíndrica, tienen un alto más de mayor longitud que el ancho, ¿no? Y el núcleo hacia la base. Aquí observamos un epitelio poliestratificado plano y vemos que es un epitelio poliestratificado porque tiene múltiples capas de células. Ya no podríamos decir que todas las células descansan sobre la membrana basal, sino que solamente la capa de células más basales, la primera capa de células, la más basal, es la única que descansa sobre la membrana basal, pero por encima de ella encontramos más capas de células y por lo tanto decimos que es un epitelio poliestratificado. O también podríamos decir que es solo un epitelio estratificado. Decimos que es plano porque al observar la morfología de las células más superficiales, vemos que tienen un ancho mayor que el alto y decimos entonces que es un epitelio poliestratificado plano. En el esquema de la imagen A observamos un epitelio poliestratificado plano y en la imagen B un corte histológico en el cual observamos un epitelio ancho que tiene múltiples capas de células y que en la parte más superficial observamos unas células aplanadas que tienen núcleos que parecen protruir o salirse de la célula y que están muy pegadas a la superficie apical y por lo tanto decimos que es un epitelio poliestratificado plano. En esta imagen observamos un epitelio estratificado cúbico o podríamos decir también un epitelio estratificado cilíndrico en ciertos lugares. Este es un conducto de una glándula excretora, como por ejemplo una glándula salival, y en este conducto encontramos un epitelio que tiene 2 o 3 capas de células, es decir, es un epitelio poliestratificado, es un epitelio estratificado, y que la morfología de las células más superficiales parecen tener un ancho de similar longitud que el alto, y por eso decimos que es un epitelio estratificado cúbico. Sin embargo, si observamos en otra parte de este epitelio, podría dar la impresión de que estas células más superficiales más bien tienen un alto mayor que el ancho y dar una impresión de ser cilíndricas. Por eso decimos que podría ser también en ciertos lugares encontrar por aquí un epitelio estratificado cilíndrico, ¿no? Entonces, como había dicho, este es un corte de un conducto excretor de una glándula excretora, perdón, y que podría ser en tal caso una glándula salival. Si bien habíamos visto que para nombrar un epitelio teníamos que ver la clasificación por la morfología de las células más superficiales y la clasificación por el número de capas que tiene, también podríamos agregarle o llamar un epitelio agregándole las especializaciones que tiene en la región más apical o si tiene algún tipo de proteínas en la parte más apical. Por ejemplo, si encontramos alguna especialización como cilios, podríamos decir que es un epitelio ciliado. Por lo tanto, hay que determinar si es un epitelio que tiene cilios, microvellosidades o estereocilios. La diferencia entre cada una de estas tres vamos a mencionarla más adelante. Vamos a mencionarlos más adelante, pero vamos a ir viendo que podemos denominar o llamar a un epitelio de manera distinta, agregándole su especialización apical. También podríamos llamar a un epitelio como queratinizado, si es que observamos queratina en la parte más superficial o en la parte apical, o no queratinizado si es que no lo tiene. La queratina es una proteína que básicamente lo que va a dar es mayor resistencia a este epitelio. Otros epitelios no siguen la clasificación que habíamos mencionado anteriormente, de tener por el número de capa de células, ni tampoco por la morfología de las células más superficiales, sino que son especiales. Estos son los epitelios pseudoestratificado y el epitelio de transición. El epitelio pseudoestratificado es un epitelio que parece ser estratificado porque a simple vista parece tener varias capas de células, pero sin embargo, dado que todas las células descansan sobre la membrana basal, decimos que es un epitelio, podríamos decir que es un epitelio simple, pero como parece tener varias capas de células, decimos que es pseudoestratificado. Y el epitelio de transición o urotelio es un epitelio poliestratificado que tiene la capacidad de distenderse y que se encuentra en las vías urinarias inferiores. No hay que confundir
un epitelio de transición con una transición de epitelios. Un epitelio de transición es lo que acabo de mencionar y una transición de epitelios es una región en la cual yo observo que hay un cambio de un tipo de epitelio hacia otro tipo de epitelio. Por ejemplo, en la unión entre el esófago y el estómago, vería que hay un cambio de epitelio poliestratificado plano no queratinizado hacia un epitelio simple cilíndrico. Otros epitelios reciben nombres especiales. Por ejemplo, el epitelio que reviste los vasos sanguíneos se denomina endotelio, el que reviste el interior del corazón se denomina endocardio y el que tapiza el tejido conectivo de la serosa se denomina mesotelio, ¿no? Y es un epitelio que reviste el contenido y las paredes de las cavidades cerradas, ¿no? El epitelio de transición urotelio que había mencionado se encuentra en las vías urinarias más inferiores y en este caso podemos observar en el esquema A de la imagen A, podemos observar este epitelio de transición urotelio que tiene múltiples capas, como había dicho es un epitelio estratificado, pero la característica es que puede distenderse y cambiar de forma. Por ejemplo, al encontrarse en las vías urinarias inferiores, por ejemplo, la vejiga podría cambiar de forma al llenarse de orina y aumentar su volumen y distender las paredes. Como este epitelio tiene la capacidad de cambiar de forma, de distenderse, entonces no se va a ver afectado ni se va a dañar y entonces va a estar adaptado a esta función, ¿no? a este cambio de volumen. En la imagen B ya observamos una imagen histológica, un corte histológico de este epitelio de transición o urotelio. El epitelio poliestratificado plano queratinizado normalmente lo encontramos en la piel, ¿no? El epitelio poliestratificado plano queratinizado está en la piel y vemos que es un epitelio que tiene múltiples capas de células y que en la parte más apical encontramos unas células de morfología plana que tienen los núcleos que parecen protruir o salir de la célula hacia la parte apical y sobre ella encontramos un material de proteínas que es la queratina, ¿no? Que está señalado como Q en esta imagen. Y esta queratina le provee una mayor resistencia al tejido epitelial. En la piel, por ejemplo, que está sometido bastante a fricción o a rozamiento con otras estructuras, necesita de esta queratina para ser más resistente. Entonces, las funciones en general del epitelio podrían ser 6. Una función protectora, porque va a funcionar como una barrera selectiva. Una función inmunológica, porque va a tener interacción con células del sistema inmune. Por ejemplo, en el epitelio del intestino, las células epiteliales permiten transportar anticuerpos hacia la luz del intestino y también interactuar con bacterias y las células del sistema inmune también. Por lo tanto, tendrían una función también inmunológica. Tienen una función secretora porque algunos epitelios se encargan de secretar sustancias, como por ejemplo el epitelio del estómago. Es una función de transporte porque, por ejemplo, permiten transportar sustancias o detritus en la superficie de las células epiteliales a través del movimiento de unas especializaciones de la membrana apical que se denominan cilios y que normalmente los podemos encontrar, por ejemplo, en el epitelio respiratorio, que este epitelio tiene cilios en la parte apical y estos cilios se mueven permitiendo el movimiento de bacterias o detritus o sustancias en la parte más superficial de la célula. Tienen una función de absorción porque algunos epitelios se encargan de absorber sustancias, como por ejemplo el epitelio del intestino. Se encarga de absorber los nutrientes que se obtienen de los alimentos que han sido digeridos, por ejemplo. Y tiene una función receptora porque puede recibir y transducir estímulos, como por ejemplo los corpúsculos gustativos y las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Entonces, el tipo de epitelio determina su función. Por ejemplo, un epitelio cúbico normalmente está especializado para secretar o absorber y no, digamos, no se caracteriza por ser un epitelio resistente, porque solo tiene una capa de células y bueno,
no va a ser tan resistente, entonces si es simple. Entonces este epitelio simple cúbico tiene una función más secretora o de absorción. En cambio, un epitelio poliestratificado plano tiene más resistencia y tiene como función fundamental, o normalmente su función va a ser una impermeabilidad transepitelial, es decir, impedir que pasen sustancias a través de ese epitelio. Y por ejemplo, podríamos encontrar ese epitelio poliestratificado plano en el esófago. Ok, entonces vamos a ver que cada epitelio está asociado a una función determinada. El epitelio simple plano, por ejemplo, está asociada a una función de intercambio. En los pulmones encontramos los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos están tapizados o revestidos de un epitelio simple plano. Y este epitelio simple plano va a tener la función de intercambio de gases entre la luz del alvéolo, que contiene el oxígeno, que va a pasar hacia la sangre. Y de la sangre va a pasar el dióxido de carbono, que es eliminado por las células después de realizar el metabolismo. Y esta CO2 o dióxido de carbono va a pasar de la sangre hacia el alvéolo. Este intercambio es gracias a que este epitelio simple plano es bastante delgado y entonces está adaptado a esta función. El epitelio simple cúbico, simple cilíndrico y el epitelio pseudoestratificado tienen funciones de secreción y absorción. Por ejemplo, el epitelio simple cúbico que habíamos mencionado antes se encuentra en los túbulos renales, tiene una función de secreción y absorción, y es importante que tenga estas funciones porque en los túbulos renales es donde se va a determinar qué sustancias se quedan o qué sustancias se eliminan por la orina. Por lo tanto, es importante que estas células que revisten los túbulos renales tengan la capacidad de secretar sustancias y de absorberlas también. El epitelio simple cilíndrico lo encontramos en el estómago y este epitelio, por ejemplo, tiene la función de secretar ácido que permite ser un mecanismo de defensa para eliminar cualquier bacteria que pueda ingresar o cualquier microorganismo que pudiese ingresar con la comida, y también sirve para poder o permitir la digestión. Y estas células del estómago, que son simples cilíndricas, van a secretar estas sustancias, ¿no? Este ácido. Además, el epitelio pseudoestratificado es un epitelio que lo podemos encontrar tapizando las vías respiratorias. Aquí en esta imagen observamos una tráquea con los bronquios principales, los bronquios secundarios y terciarios, y observamos que en la parte interior de estas vías respiratorias está tapizada por un epitelio pseudoestratificado que tiene una función secretora de moco, por ejemplo, y que es importante como un mecanismo de defensa esta secreción de moco. Y es más adaptado a la secreción que a la absorción, ¿no? El epitelio estratificado plano, el estratificado cúbico y el cilíndrico y también el de transición funcionan como una barrera, una barrera y que por lo tanto tienen una impermeabilidad transepitelial. Por ejemplo, el estratificado plano se encuentra en el esófago y no va a poder pasar la comida o sustancias a través de ese epitelio y por lo tanto tiene una función de barrera. El epitelio estratificado cúbico lo encontramos en los conductos de las glándulas sudoríparas y funcionan también como barrera. El estratificado cilíndrico en la unión entre el recto y el ano. Y el de transición ya habíamos mencionado en el epitelio de las vías urinarias inferiores. Y que habíamos mencionado tiene la capacidad de distenderse. Entonces vemos que el epitelio, las células epiteliales tienen especializaciones de la región apical, que pueden ser de tres tipos. Una, las microvellosidades, que están constituidas por filamentos de actina. Otro, los estereocilios, o también llamados estereovellosidades, que están constituidos también por filamentos de actina. Y los cilios, que están constituidos ya no por filamentos de actina, sino por haces de microtúbulos. Las microvellosidades son especializaciones de la región apical que tienen la función de aumentar la superficie de absorción o de secreción de sustancias. Por ejemplo, los encontramos en el epitelio intestinal, lo cual permite aumentar la superficie de absorción de sustancias. Y la capacidad de esta absorción está correlacionada con la forma, si son altas o si son cortas,
y de la cantidad de microvellosidades que se encuentran en ese epitelio. Por ejemplo, ya a la vista histológica observamos que estas microvellosidades a veces han tenido nombres especiales, como por ejemplo las microvellosidades encontradas en el intestino tienen el nombre de chapa estriada, y las que se encuentran en los túbulos renales le llaman ribete en cepillo. Muy bien, entonces, si vemos un poco más la estructura de cada una de estas microvellosidades, observamos que están constituidas por filamentos de actina. Estos filamentos de actina están asociadas a una serie de proteínas que permiten darles estabilidad o anclarlas a la membrana plasmática o al mismo citoplasma mediante el citoesqueleto. Entonces, aquí en esta flecha nos señala una microvellosidad. Vemos que dentro de esa microvellosidad existe una proteína en la parte más apical que se denomina la vigina. A esta vigina se va a asociar los filamentos de actina. Y vemos que en la parte más basal encontramos una serie de filamentos de actina, pero ya no son longitudinales ni forman parte de las microvellosidades, sino que se encuentran de manera transversal en la parte más apical del citoplasma de la célula y que forman lo que se denomina el velo terminal. Entonces, si hacemos un acercamiento a la microvellosidad, observamos que lo que está en verde representaría un filamento de actina, y que estos filamentos de actina se asocian entre sí mediante una proteína denominada espina, y también mediante otras proteínas llamadas fimbrina y otras proteínas llamadas fascina. Entonces, la fascina, la fimbrina y la espina permiten asociar los filamentos de actina. Sin embargo, también hay otras proteínas que asocian los filamentos de actina, pero con la membrana plasmática. En este caso es la miosina 1. Entonces, si hacemos un acercamiento a la parte basal de las microvellosidades o a la parte más apical del citoplasma de la célula, encontramos el velo terminal, que también está formado, como había mencionado, por filamentos de actina, pero transversales, las cuales están asociados a la membrana plasmática mediante una proteína denominada espectrina. Sin embargo, también encontramos otras proteínas como la miosina 2, por ejemplo. También hay otro tipo de especialización apical que son los estereocilios. Los estereocilios también están formados por filamentos de actina, y por eso también, al ser parecidos a las microvellosidades, también se denomina estereovellosidades. Se encuentran en pocos lugares, como el epidídimo, el conducto deferente y las células sensoriales del oído interno, y van a compartir, como había mencionado, filamentos de actina, y por eso se denominan estereovellosidades también. Algunas diferencias que tienen con las microvellosidades es que estos estereocilios son más altos, y que en vez de que la miosina 1 los fije a la membrana plasmática, es la esrina la que va a fijar estos filamentos de actina a la membrana plasmática. Y una diferencia muy importante entre las microvellosidades y los estereocilios es que las microvellosidades contienen vigina, que era la proteína que se encuentra en la parte más apical de la célula. De la microvellosidad. En cambio, los estereocilios no contienen esta proteína. Además, los estereocilios renuevan la estructura de los filamentos de actina mediante la agregación de monómeros de actina en la parte apical y quitando monómeros de actina en la región basal del estereocilio. Aquí observamos unas células que contienen estereocilios, ¿no? Son más altos que las microvellosidades. Los cilios son otro tipo de especialización apical, pero que ya no están constituidos por un núcleo de filamentos de actina, sino más bien su estructura interna está formada por microtúbulos y se van a extender desde una región denominada cuerpo basal, que se encuentra en la parte más apical del citoplasma de la célula y que es un centro organizador de microtúbulos. El aparato ciliar está constituido por los cilios y los cuerpos basales y las estructuras asociadas a esos cuerpos basales. Entonces, los cilios pueden clasificarse en tres tipos: en los móviles, en los primarios y en los nodales.
Los móviles son los que tienen una organización 9 más 2, es decir, tienen 9 pares de microtúbulos dispuestos en forma circular y en el centro 2 microtúbulos. Una organización 9 más 2. También existen los cilios primarios, que se encuentran solos en la mayoría de las células eucariotas, es decir, estos primarios también se llaman monocilios porque son solamente un cilio que se encuentra en la región apical de una célula y no tienen movilidad a diferencia de los primeros que eran móviles, pero tienen una función como quimiorreceptores, como osmoreceptores o como mecanorreceptores. También están los cilios nodales, que se encuentran alrededor del nódulo primitivo en la etapa de gastrulación y por eso se denominan nodales. Y tienen movimientos rotatorios que van a permitir, que son importantes en el desarrollo embrional inicial porque van a permitir determinar la asimetría derecha-izquierda de los órganos internos del cuerpo. Ok, entonces, si observamos los cilios, en la parte más basal de los cilios, vamos a observar que con las tinciones se puede observar una tinción más oscura, una banda más oscura de tinción en la parte más basal de estos cilios. Y observamos que esta tinción más oscura es debido a los cuerpos basales. Eh, Como había mencionado anteriormente, los cilios de los epitelios tienen la capacidad de transportar sustancias en la parte superficial o en la superficie de este epitelio. Y es porque estos cilios móviles, al moverse, al batir de manera conjunta, van a permitir el movimiento o el transporte de sustancias en la superficie del epitelio. Además, acá podemos observar también un epitelio que contiene cilios. Observamos que hay un tejido conectivo, hay glándulas, observamos una submucosa, una mucosa y vemos al epitelio que está señalado con E en la imagen A y que ese epitelio tiene como unos cabellos que se encuentran en la parte más apical de estas células, que serían los cilios. Entonces, ¿cómo es que están conformados estos cilios móviles? Como habíamos dicho, tiene una conformación 9 más 2, que no es más que 9 pares de microtúbulos dispuestos en forma circular y que están rodeando a 2 microtúbulos centrales. Cada doblete de microtúbulos está constituido por un microtúbulo A y otro microtúbulo B, como observamos en la imagen de la derecha. El microtúbulo A está formado por 13 protofilamentos y el microtúbulo B conformado por 10 protofilamentos. Los brazos de dineína son proteínas que se encuentran asociados a estos microtúbulos y sobre todo van a ir desde el microtúbulo A de un doblete de microtúbulos hacia el microtúbulo B de otro doblete de microtúbulos. Y van a permitir el movimiento de los cilios. Van a participar en el proceso que permite el movimiento de los cilios, ¿no? Estos brazos de dineína. En la parte central, como hemos dicho, esta conformación 9 más 2 está constituida por 9 pares de microtúbulos que rodean a 2 microtúbulos centrales. En esa parte central, alrededor de esos 2 microtúbulos centrales, también encontramos una vaina llamada vaina proteica central, que se ve en la imagen de la derecha. Y también encontramos otras proteínas asociadas a estos dobletes de microtúbulos, que serían la nexina, que está en la imagen de la derecha de color verde y que permite asociar el microtúbulo A de un doblete con el microtúbulo B de otro doblete adyacente. Y los enlaces radiales que van también de cada doblete de microtúbulos hacia la región central. Entonces la conformación 9 más 2 que había mencionado se encuentra desde la base hacia la parte más apical del cilio móvil. Entonces, si ya vamos más abajo de la base del cilio, encontramos ya el cuerpo basal. Y este cuerpo basal no tiene una conformación 9 más 2, sino más bien tiene una conformación 9 por 3,
es decir, de 9 tripletes de microtúbulos dispuestos en forma circular, como se observa en la imagen de la derecha. Estos 9 tripletes ya están conformados por 3 tipos de microtúbulos, por un microtúbulo A, por uno B y por otro C. De ellos, solamente C va a desaparecer en una zona denominada zona de transición, que es la zona entre el inicio de la conformación 9 más 2, que es el cilio, y el cuerpo basal que está más abajo, que es una conformación 9 por 3. Entonces, al desaparecer el microtúbulo C, solamente queda el microtúbulo A y B, y por lo tanto se mantiene una conformación 9 más 2. ¿No es cierto? Entonces, si desaparece el microtúbulo C, solamente quedarían dos microtúbulos, y es decir, 9 pares de microtúbulos dispuestos en forma circular. Pero pasa que en la zona de transición también aparecen los dos microtúbulos centrales, y por lo tanto ya se forma la estructura de conformación 9 más 2 de un cilio móvil normal. Entonces el cuerpo basal se asocia a tres estructuras, ¿no? Tres estructuras están asociadas al cuerpo basal. Uno es la lámina alar, que fija el cuerpo basal a la membrana plasmática. El pedículo basal, que se encarga de coordinar el movimiento basal, ciliar, perdón. Y la raíz estriada, que se encuentra en la parte que se encarga de fijar el cuerpo basal en el citoplasma apical. Y que es la cosa en forma de punta que se encuentra en la parte en la imagen de la derecha, la raíz estriada. Entonces el movimiento ciliar se debe gracias a la capacidad o la actividad tepeasa de la dineína. La dineína, como había mencionado, son los brazos de dineína asociados a los microtúbulos de los dupletes. Recuerden que la estructura de un cilio móvil está formado, es una conformación 9 más 2. Esa conformación 9 más 2 son 9 pares de microtúbulos dispuestos en forma circular que rodean a dos microtúbulos centrales. Cada par de microtúbulos, o llamados dupletes de microtúbulos, está formado por un microtúbulo A y uno B. El microtúbulo A está asociado a unos brazos de dineína, y esos brazos de dineína van de ese microtúbulo A hacia el microtúbulo B de otro duplete adyacente. Entonces, al tener la actividad ATPasa va a permitir que hidrolice un ATP y se deslice sobre ese microtúbulo B del duplete adyacente y genere un movimiento o una deformación del cilio, generando el golpe efectivo. A este golpe efectivo le sigue un golpe de recuperación, que es simplemente recuperar la forma del cilio o la forma inicial de ese cilio. Pero para que se dé esto, es necesario que los microtúbulos centrales regulen la secuencia de interacciones de los brazos de dineína. Porque si todos los brazos de dineína actuaran al mismo tiempo en todos los dupletes, entonces el movimiento no podría darse. Para eso es importante que los microtúbulos centrales puedan regular el movimiento o las interacciones de los brazos de dineína de manera organizada, ¿no? Podría, por ejemplo, iniciar algunos primero, luego otros, y de esa manera generar el golpe efectivo. Los hilos van a batir de forma sincrónica y coordinada, y eso va a estar regulado por los pedículos basales. Si tenemos, por ejemplo, 4 filas de cilios, las filas 1, 2 y 3 y 4 van a actuar de forma casi simultánea, de manera que van a coordinar el movimiento de los cilios y van a permitir transportar sustancias en la superficie y eliminar, por ejemplo, bacterias que se puedan encontrar, por ejemplo, en el epitelio respiratorio. Los cilios empiezan a batir y empiezan a eliminar las bacterias que se hayan podido quedar pegadas en ese epitelio. Los cilios primarios, a diferencia de los cilios móviles, no tienen movimiento, son inmóviles y tienen una conformación 9 más 0, es decir, 9 pares de microtúbulos dispuestos en forma circular, pero en el centro no hay los dos microtúbulos centrales. Entonces, también van a carecer de proteínas motoras asociadas a los microtúbulos y van a tener la capacidad de curvarse fácilmente con el flujo de líquido, ¿no?
esa capacidad de curvarse también les da les da la capacidad de sensar algunos estímulos mecánicos del medio externo, pero también actúan como detectando estímulos químicos y lumínicos, ¿no? Y de acuerdo a esos estímulos van a modificar los procesos celulares internos. Entonces actúan más como unos receptores estos cilios primarios. La poliquistosis renal es un ejemplo de alteración de los canales de calcio asociados a estos cilios que no tienen movilidad, que son los cilios primarios. Hay algunas mutaciones en los genes de ADPKD1 y ADPKD2. Estas mutaciones generan que no haya síntesis de la policistina 1 y 2, y esto genera que hay una alteración en la formación de los conductos de calcio que están asociados a estos cilios primarios. Esto genera que aparecen múltiples quistes en el riñón, en el hígado y páncreas, y también trastornos del aprendizaje y hipoacusia neurosensitiva. Los cilios nodales son otro tipo de cilios que se encuentran rodeando al nódulo primitivo y por lo tanto se denominan cilios nodales. Estos cilios determinan la simetría derecha-izquierda de los órganos internos, porque tienen la capacidad de rotar y generar un flujo nodal hacia la izquierda. Este flujo nodal es sensado o identificado por las células que se encuentran en el lado izquierdo del cuerpo y van a generar una señalización celular distinta de las que se encuentran al lado derecho y por lo tanto van a generar una simetría derecha-izquierda adecuada. Sin embargo, en una alteración denominada disinesia ciliar primaria, los cilios se vuelven inmóviles y son incapaces de generar este flujo nodal hacia la izquierda, y por lo tanto se genera lo que se denomina situs inversus, que es como hacer un espejo y los órganos que son a la izquierda van ahora a estar a la derecha y los que son a la derecha van a estar ahora a la izquierda. Y por eso se dice que es inverso, no es un situs inversus. La ciliogénesis es el proceso de formación de los cilios y para eso necesitamos en primer lugar generar los centriolos. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar los procentriolos, que puede ser por una vía centriolar, es decir, a partir de un centriolo se genera otro centriolo, o acentriolar, que se generan de nuevo o se sintetizan de manera separada, ¿no? Entonces eso pueden ser los dos tipos o formas de generar procentriolos. El segundo paso es que estos procentriolos maduren y el tercero es que migren, ya estos procentriolos maduros migren a la superficie apical. En la superficie apical de la célula, los centriolos se fijan a la membrana plasmática y se modifican para formar lo que ya sería el cuerpo basal, ¿no es cierto? Que es un centriolo modificado, ¿no? En una conformación 9×3. Después se forman las estructuras asociadas a este centriolo modificado, este cuerpo basal, y luego a partir de ese cuerpo basal se pierde, como habíamos mencionado anteriormente, ese microtúbulo C, aparecen los microtúbulos centrales y se forman los cilios que empiezan ya a elongarse, ¿no? Estos microtúbulos para formar los cilios. Durante esta elongación de los cilios es importante que se transporten sustancias o materiales de construcción hacia la parte más superior de los cilios para que estos puedan seguir creciendo. Pero ¿qué mecanismo explica que estos materiales puedan ser transportados hacia la parte más apical de estos cilios que están en crecimiento? Este proceso se realiza gracias a la dineína citoplasmática, que permite un transporte retrógrado, y a la quinesina 2 o cinesina 2 un transporte anterógrado. ¿Cómo funciona esto? Es como un ascensor. Existe una proteína en la cual se asocian otras proteínas o que van a ser los materiales que van a permitir elongar el cilio. Entonces, esta proteína va a tener que ser transportada hacia la parte apical del cilio y es transportada gracias a la cinesina 2 y por eso es un transporte anterógrado hacia arriba, hacia la parte apical del cilio. Y cuando esta proteína, que es como una balsa, deja las otras proteínas asociadas y se va, o sea, como que la dejas vacía,
Entonces tienes que regresar hacia la parte más baja del cilio para poder para poder cargar otra vez los materiales y volver a subir. Pero para regresar esa balsa hacia la parte más basal del cilio es necesario otra proteína que es la dineína, que hace un transporte retrógrado. ¿No? Esta dineína citoplasmática permite regresar esa balsa hacia la parte más basal y volver a llenarlo de materiales y ser transportado hacia la parte apical de los cilios de manera anterógrada por la cinesina 2 y el ciclo así se va repitiendo. De esa manera se puede elongar el cilio. Entonces, aparte de las especializaciones de la región apical, también encontramos especializaciones de la región lateral. Y estas se caracterizan porque hay presencia de moléculas de adhesión celular. Los complejos que se van a formar son tres: las uniones ocluyentes, o también llamadas uniones estrechas, que van a formar una barrera de difusión intracelular, que es selectiva al paso de ciertas sustancias por el espacio intercelular. Vamos a encontrar también complejos como los uniones adherentes, que van a asociar el citoesqueleto de las células con el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la célula adyacente. Y las uniones comunicantes, que permiten la difusión directa de pequeñas moléculas de una célula a otra. Las uniones ocluyentes están constituidas por uniones focales de proteínas de transmembrana entre células adyacentes. Y van a estar en la parte más apical, porque como habíamos dicho es una barrera, entonces tiene que estar en la parte más apical de la célula y van a formar una barrera que solo permite el paso de ciertas sustancias y van a ser entonces una permeabilidad selectiva. Los grupos principales que constituyen estas uniones ocluyentes son tres: las ocludinas, las claudinas y las moléculas adhesivas de la unión. Las claudinas son las más importantes y son las que van a constituir como que el armazón de estos uniones ocluyentes. Y también van a permitir el pasaje de iones y pequeñas moléculas. O sea, aparte de que constituyen el esqueleto de las uniones ocluyentes, también son las que permiten el paso de iones o pequeñas moléculas de manera selectiva. Las moléculas adhesivas de la unión se asocian a las claudinas y, por ejemplo, también pueden mediar la asociación entre el monocito y el endotelio de los vasos sanguíneos cuando un monocito necesita entrar a un tejido determinado. Las porciones citoplasmáticas de estas proteínas se van a asociar a unas proteínas denominadas con dominio P de Z, que son las proteínas ZO1, ZO2 y ZO3. Estas proteínas van a permitir asociar estas porciones citoplasmáticas, van a asociarlas al citoesqueleto. El transporte a través del epitelio puede ser entonces por dos tipos: paracelular o transcelular. El paracelular es cuando las moléculas pasan entre las células y el transcelular es cuando pasan a través de estas células epiteliales. Pueden pasar por la membrana plasmática apical, luego por la basal y llegar hacia el otro lado, o pueden pasar por la membrana plasmática apical y luego pasar por la lateral y llegar hacia el otro lado. En el paso paracelular, son las ocludinas las que van a, perdón, las células, las uniones ocluyentes son las que van a regular el paso de estas sustancias. Las uniones adherentes son aquellas que vinculan los citoesqueletos de dos células adyacentes. Y en la región lateral de la célula encontramos dos tipos de uniones adherentes: la sonula adherens, que va a asociar o vincular los filamentos de actina, y la macula adherens, que asocia los filamentos intermedios. Para que se formen estas uniones es importante la presencia de las moléculas de adhesión celular, que vamos a ver después que se pueden clasificar en 4 familias distintas. Las regiones extracelulares de estas moléculas van a asociarse con las de la célula vecina y van a formar dos tipos de asociaciones o uniones: una unión heterotípica o homotípica. La diferencia es que la unión homotípica es la unión entre dos moléculas de adhesión celular del mismo tipo, y las heterotípicas de distinto tipo. Como había mencionado, las moléculas de adhesión celular se pueden clasificar en 4 familias distintas.
las caderinas, las integrinas, las selectinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Las caderinas son moléculas de adhesión celular dependientes de calcio porque necesitan del calcio para poder asociarse y normalmente van a formar interacciones homotípicas. En la región citoplasmática de estas caderinas van a ver las cateninas, vamos a encontrar las cateninas que va a permitir que estas caderinas se asocien a los filamentos de actina. En general, tienen la función de regular el crecimiento y la diferenciación celular. Las integrinas están compuestas por dos subunidades glicoproteicas de transmembrana y también tienen una porción extracelular y una citoplasmática. La porción extracelular interactúa con la matriz extracelular y normalmente vamos a ver que estas integrinas son receptores para la laminina y por lo tanto como la lamina forma parte de la matriz extracelular del tejido conectivo, entonces la porción extracelular de las integrinas suele interactuar con la matriz extracelular. La porción intracelular de las integrinas van a interactuar tanto con filamentos de actina como filamentos intermedios. Las selectinas, por otro lado, son moléculas de adhesión celular que permiten la asociación de un neutrófilo con el endotelio de los vasos sanguíneos, por ejemplo. Y la superfamilia de las inmunoglobulinas, vemos que normalmente las inmunoglobulinas son proteínas que forman parte del sistema inmune y tienen una función inmunológica. Sin embargo, algunas otras inmunoglobulinas, o que tienen una estructura parecida, no tienen una función inmunológica conocida, pero sin embargo tienen una importancia en la adhesión celular. Y estas son las superfamilias de las inmunoglobulinas. La zónula adherens está constituida por caderinas E que interaccionan entre células adyacentes. Pero para que estas zónula adherens para que estas caderinas E puedan interactuar, necesitan de calcio para poder hacerlo o de proteínas de unión. Como había mencionado, las caderinas en la región intracelular, en la región citoplasmática, están asociadas a una proteína denominada catenina que permite su asociación a los filamentos de actina. Y esa sería básicamente la zónula adherens. Pero la zónula adherens es una región de asociación de estas caderinas, pero de manera continua. No son como adhesiones puntuales, sino es de forma continua, como vamos a ver en la imagen que sigue. En esta imagen observamos que la zona occludens, por ejemplo, es una asociación continua y son puntos aislados, al igual que la zona adherens. Sin embargo, observamos que, por ejemplo, las uniones de hendidura, uniones comunicantes, y otras como las de la mácula adherens, son uniones puntuales y que están separadas, no son uniones continuas. La mácula adherens que estaba mencionando es el otro tipo de adhesión, de adhesión intracelular y brinde una adherencia muy fuerte. En la región intercelular se encuentran unas proteínas denominadas desmogleínas y las desmocolinas que se van a unir entre sí formando como una cremallera, pero para unirse necesitan que el calcio esté presente. En la región citoplasmática encontramos una placa denominada placa de adhesión del desmosoma, que está constituida básicamente por unas proteínas denominadas desmoplaquinas y placoglobinas, las cuales permiten asociar esta placa de adhesión del desmosoma, van a estar asociadas a los filamentos intermedios. Por eso la mácula adherens va a asociar los filamentos intermedios de dos células adyacentes. Y el espacio intercelular está más ancho, más ensanchado que la zónula adherens, como podemos ver en esta imagen que se encuentra en la parte inferior derecha. Luego vamos a verla más agrandado. Como aquí, esta imagen observamos que es una mácula adherens y esta mácula adherens vemos que se encuentran los filamentos intermedios asociados a la placa de adhesión del desmosoma, de los cuales nacen unas proteínas que se denominan desmogleínas y desmocolinas, que forman como una cremallera, pero para asociarse entre sí necesitan la presencia del calcio. Las uniones comunicantes son uniones de hendidura o nexos, permiten el paso de moléculas de una célula a otra. También se denominan uniones de baja resistencia porque el flujo eléctrico se vio que es elevado. Cuando se empezaron a estudiar estas uniones comunicantes, se administraba energía eléctrica para ver si es que esa energía podía transmitirse entre célula y célula. Se observó que había un flujo eléctrico elevado y la razón por la que este fenómeno ocurría era porque estaban presentes estas uniones, unas uniones comunicantes,
y dado que había un alto flujo, se les denominó uniones de baja resistencia. Con canales, son canales que están constituidos por dos conexones, ¿no? Un conexón que es de una célula y otro conexón de otra célula. Cuando se unen forman la unión comunicante. Cada conexón está formado por 6 conexinas. Estas conexinas pueden formar uniones homotípicas o heterotípicas. Ya habíamos mencionado cuál es la diferencia entre cada una. Las homotípicas, si es que las conexiones forman uniones homotípicas, permiten el paso de sustancias de igual manera en ambas direcciones, o sea, en la misma velocidad. En cambio, si forman uniones heterotípicas, entonces puede que favorezca el paso más rápido de sustancias de un lado A hacia un lado B que del lado B hacia el lado A. El cierre de las uniones comunicantes podría ser inducido por calcio, ¿no? Lo cual generaría un cambio de conformación en las conexinas de manera individual y eso generaría que el conducto, la unión comunicante se cierre. Algunos cambios en las conexinas, como en la conexina 26, podría generar hipoacusia congénita y en las conexinas 46 y 40 cataratas hereditarias. Por ejemplo, estas conexinas 46 y 40 se encuentran en las células que forman parte del cristalino, que se encuentran en el globo ocular. Estas células del cristalino están asociadas entre sí por uniones comunicantes, mediante las cuales van a compartir sus nutrientes y el oxígeno para poder, fundamentalmente los nutrientes para poder sobrevivir. Dado que estas células del cristalino no tienen no tienen vasos sanguíneos, o sea, es un tejido avascular, es necesario la presencia de estas uniones para poder distribuir adecuadamente esos nutrientes. Pero cuando estas conexiones no están presentes, entonces las uniones comunicantes no se pueden formar y entonces va a dañarse ese tejido y se van a generar unas cataratas que ya son hereditarias porque básicamente ya es un error en la formación o en la estructura de estas conexinas. Las especializaciones de la región basal pueden ser de tres tipos. Podemos encontrar una membrana basal, que habíamos dicho que es un tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos y todo para poder dar nutrientes y oxígeno hacia las células epiteliales, que es un tejido avascular. Y también podemos encontrar uniones célula matriz, es decir, qué es lo que permite asociar o anclar la célula hacia la matriz extracelular, hacia el tejido conectivo. Y además repliegues de la membrana basal que son importantes para que, si bien la célula se asocia a esa membrana basal, la membrana basal tiene también que anclarse hacia un tejido conectivo subyacente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que cada una de estas cosas funciona y qué estructuras son importantes. La membrana basal, eh, si hacemos una tinción de hematoxilina eosina, puede observarse con el microscopio óptico solamente en algunos lugares, y esos son la tráquea, la vejiga y los uréteres. Con la técnica PAS se puede observar la membrana basal fácilmente, porque este va a permitir teñir específicamente, porque se va a asociar a las cargas negativas que se encuentran presentes en la membrana basal y se va a poder observar con facilidad. Esta membrana basal no solamente vamos a encontrarla debajo del epitelio, sino también alrededor de otro tipo de células o de tejidos, como por ejemplo las glías periféricas, el tejido de sostén nervioso periférico, también en los adipocitos y también en las células musculares. Pero en estos últimos casos se denomina lámina externa y en el epitelio sería membrana basal, o bueno, ya constituida por lo que también se conoce como lámina basal. Y vamos a ver eso más adelante. Entonces acá tenemos un corte de tráquea. Este es un corte histológico de la tráquea y podemos observar cómo la membrana basal se ve bastante gruesa, bastante fácil de observar. Específicamente en la tráquea la membrana basal es un poco más engrosada y se puede observar más fácilmente que en otros lugares, ¿no? Como había mencionado anteriormente. En la membrana basal, si es que nosotros observamos con el microscopio óptico, diríamos que hay una membrana basal debajo de las células epiteliales, ¿no? Pero si observamos con el microscopio electrónico y utilizamos fijadores químicos, observaríamos que hay dos tipos o dos partes que constituyen esa membrana basal. Una lámina basal y una lámina lúcida que se encuentra entre la lámina basal y la célula. Cuando se hacen los preparados histológicos, se utilizan fijadores para poder observar esa muestra en una lámina.
Entonces, esos fijadores pueden ser químicos o puedes utilizar una congelación. Cuando utilizas fijadores químicos, en el microscopio electrónico observas una lámina basal y una lámina lúcida. La basal está constituida por glucoproteínas, lamininas, proteoglucanos y colágeno tipo 4. Y en la lámina lúcida, que vas a encontrar entre la lámina basal y la célula, vas a encontrar porciones extracelulares ya de algunos receptores, como por ejemplo de algunos receptores como por ejemplo las integrinas, que son básicamente receptores que se asocian a la fibronectina y a las lamininas. Con el microscopio electrónico también puedes observar, si es que realizas un método de congelación y llano por fijadores químicos, podrías observar que la lámina lúcida desaparece y solo observarías una lámina basal. Al parecer esta lámina lúcida es un artefacto que se produce por el proceso de fijación química que se le realiza a las muestras para poder observarlas. El material extracelular eh, que rodea, digamos, a estas otras células que habíamos mencionado, a las células musculares, adipocitos y a las células de sostén nervioso periféricos, recibe el nombre de lámina externa. Ya no sería la lámina basal que encontramos en el epitelio, sino más bien lámina externa. La estructura de la lámina basal está constituida básicamente por cuatro moléculas: las glucoproteínas, las proteoglucanos, las lamininas y el colágeno. Las células epiteliales son las que se encargan de secretar estas sustancias, o si es que estamos hablando de la lámina externa, las otras células que habíamos mencionado. Los colágenos en general son importantes en la constitución de esta membrana basal, y el colágeno tipo 4 es el que comprende el 50% del total de proteínas que encontramos en ella. Tiene 3 cadenas polipeptídicas, y cada una de estas cadenas polipeptídicas puede ser alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 o alfa 6. Y vamos a hacer combinaciones de estas 6 cadenas alfa, y vamos a solamente escoger 3 de ellas y al hacer combinaciones con ellas. De esa manera vamos a obtener distintos tipos de cadenas polipeptídicas. Vamos a obtener distintos tipos, vamos a juntarlas y vamos a obtener, bueno, colágeno tipo 4, que sería alfa 1, alfa 2, alfa 2, por ejemplo, que se encuentran en todas las láminas basales. Si es que escogemos alfa 3, alfa 4, alfa 5, este colágeno tipo 4 se encuentra en los riñones y en los pulmones. Y así podríamos ir variando dependiendo de qué cadenas alfa lo constituyan. El colágeno tipo 15 se encuentra en las células musculares esqueléticas y las cardíacas. En cambio, el 18 lo podemos encontrar en la lámina basal vascular y epitelial. Y bueno, va a tener una participación importante en la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos. El colágeno tipo 7 forma fibrillas que permite adherir la membrana basal hacia una lámina reticular subyacente. Esa lámina reticular está formada por una serie de fibras reticulares, y a esas fibras reticulares es donde se van a asociar, este colágeno tipo 7 se va a asociar a estas fibras reticulares y va a adherir a la lámina basal a la lámina reticular. Como hemos dicho, no solamente la membrana basal está formada por colágeno, sino también por lamininas, entactina y proteoglucanos. Las lamininas son glucoproteínas importantes en la formación o en el armado de esa lámina, y luego vamos a ver más adelante que es importante para poder formarla. Y estas lamininas se asocian a los receptores de integrina, que habíamos dicho se encuentran en si es que observamos con el microscopio óptico y fijadores químicos, observaríamos en la lámina lúcida, donde se encuentran las partes extracelulares de los receptores de integrina, y a esos receptores de integrina es donde se asocian las lamininas. La entactina o nidógeno es una glucoproteína que une la laminina con el colágeno tipo 4. Y algunos proteoglucanos. Un proteoglucano es un centro proteico en el cual se le va a unir heparansulfato, condroitinsulfato y dermatansulfato, en este caso en la membrana basal. Estos proteoglucanos tienen una carga negativa alta, y eso genera que si alguna sustancia, por ejemplo, con carga positiva quisiera pasar, va a ser más difícil va a ser más fácil porque va a atraerla, y si es con carga negativa,
la sustancia va a ser más difícil que pase a través de ella porque va a repelerla. Entonces esto es importante, por ejemplo, a nivel de la membrana basal, a nivel renal. Eh, por lo tanto, esa alta carga negativa puede regular el paso de sustancias. Y vamos a ver que el perlecano, que es un tipo de proteoglucano, es abundante en esta membrana basal. El autoensamblaje de la lámina basal, como había dicho, es importante la participación de la laminina, porque va a haber una polimerización de esta laminina, pero para que se polimerice esta laminina es necesario la presencia de calcio. Una vez que esta se polimeriza, esta laminina se asocia a un armazón que forma el colágeno tipo 4, pero lo hace mediante la entactina o nidógeno también, ¿no? Entonces es importante primero la polimerización de la laminina, que depende de calcio, el cual se une a un esqueleto o también un esqueleto que está formado por colágeno tipo 4, y esto lo hace mediante la entactina y nidógeno. Entonces la membrana basal no solo va a estar formada por esta lámina basal que habíamos mencionado, sino también por una lámina reticular que se encuentra debajo de ella, que está formada por fibras reticulares que básicamente están constituidas por colágeno tipo 3. Algunas estructuras permiten que esta membrana basal se ancle a estas fibras reticulares, y pueden ser tres estructuras las que lo permiten. Una son las fibrillas de anclaje, que son colágeno tipo 7, y que van de la lámina basal a unas estructuras denominadas placas de adhesión. En la imagen de la derecha podemos observar que hay como unas cuerdas que nacen desde la membrana basal y van hacia una estructura que está señalada como placa de adhesión. Y se dan cuenta que es como que rodea las fibras reticulares, y entonces va a permitir que la membrana basal se ancle a estas. Las microfibrillas de fibrilina también se pueden observar en la imagen de la derecha, pero estas microfibrillas son como cuerdas que nacen en la membrana basal y que van hacia unas fibras elásticas que se encuentran también presentes ahí. Se asocian a estas fibras elásticas. Y las microfibrillas de fibrilina tienen también una característica más elástica. Las proyecciones bien definidas de la lámina densa se pueden observar en la parte posterior de la imagen, y vemos cómo esta lámina densa o lámina basal tiene unas proyecciones hacia abajo, ¿no? hacia la región o lámina reticular, y de esa manera también permite que se ancle en cierta forma a estas. Dentro de las funciones de la lámina basal encontramos la adhesión estructural. Es importante porque el epitelio pueda asociarse a la lámina basal, y esta lámina basal, al estar asociada al tejido conectivo subyacente, permite que este epitelio se adhiera al tejido en general, al tejido conectivo. La compartimentalización es importante porque esta lámina basal va a permitir separar el tejido conectivo especializado e inespecializado, va a permitir que se separe del tejido epitelial, del tejido nervioso y el tejido muscular. La filtración también es otra función importante, porque, por ejemplo, dado que hay una gran cantidad de cargas negativas en la lámina basal, entonces las moléculas de carga negativa les va a ser más difícil atravesar esta membrana. En cambio, una molécula de carga positiva le va a ser más fácil. Entonces hay una función de filtración presente. El armazón tisular también es otra función de la lámina basal, porque, por ejemplo, si es que un tejido nervioso se daña, pero aún persiste la lámina externa de este tejido nervioso, entonces queda la guía y el tejido nervioso puede regenerarse fácilmente. En cambio, si es que la lámina externa se daña también y desaparece, el tejido nervioso ya no sabe cómo o hacia dónde regenerarse, y ya no lo hace y queda dañado. Entonces sirve como armazón tisular también. Y tiene una función de regulación y señalización, porque en la parte basal habíamos mencionado que las integrinas se asocian a la laminina y también se asocian a la fibronectina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fibronectina y laminina van a generar señales que van a regular procesos intracelulares, regulando también la proliferación, diferenciación y movilidad de la célula. Las uniones célula-matriz extracelular se dan mediante dos estructuras que se parecen a unas estructuras que se encontraban en la región lateral de la célula. Una son los hemidesmosomas, que asocian los filamentos intermedios con la membrana basal,
y otras son las adhesiones focales, que asocian los filamentos de actina a la membrana basal. Las adhesiones focales serían parecidas a las sonula adherens porque ambas asociaban filamentos de actina, pero la diferencia es que estas adhesiones focales asocian los filamentos de actina con la membrana basal y la sonula adherens asociaba filamentos de actina entre de dos células adyacentes. Los semidesmosomas asocian los filamentos intermedios con la membrana basal y serían parecidos a los desmosomas, que asociaban los filamentos intermedios también, pero entre dos células adyacentes. Las adhesiones focales son importantes para la migración celular, porque cuando una célula va a migrar se remodela el citoesqueleto. Como parte del citoesqueleto están formadas por actina, entonces la actina se remodela para cambiar de forma a la célula. Y eso permite que ese cambio de forma haga que la célula pueda, digamos, como caminar. Pero para caminar necesita como adherirse a la superficie y luego eliminar esa adhesión y luego adherirse más adelante y así. Entonces, estas adhesiones focales permiten esa migración mediante su formación y desmantelamiento. ¿No? También estas adhesiones focales están asociadas o están formadas por integrinas. Como en la parte lateral habíamos visto que la sonula adherens estaba formada por caderinas y asociado a los filamentos intermedios. Aquí las adhesiones focales asociadas a los filamentos de actina. Aquí las adhesiones focales asocian los filamentos de actina también, pero lo hacen mediante integrinas, que en el lado citoplasmático se van a unir a estos filamentos de actina mediante proteínas fijadoras de actina, y en el extracelular se asocia a la melanina y fibronectina. Estas adhesiones focales van a percibir y transducir señales mecánicas con cambios, ¿no?, o alteraciones en fuerzas contractiles que haya en la parte externa. Y de esa manera también regulan, al transducir estas señales van a regular procesos intracelulares, que ya había mencionado, podrían ser, por ejemplo, la proliferación o la diferenciación celular. Los hemidesmosomas están presentes en tejidos que, digamos, necesitan resistir una gran cantidad de fuerzas de cizallamiento. Por ejemplo, en el esófago encontramos estos hemidesmosomas. O que, por ejemplo, una gran cantidad o muchas veces la comida va a pasar en contacto con este esófago y va a generar fuerzas de cizallamiento. Entonces necesita el esófago ser resistente a eso. Igual en la boca y la piel, bueno, que está en contacto con las cosas, con muchas... nosotros agarramos a cada rato alguna cosa y siempre está sometida a fuerzas de cizallamiento. Estas semidesmosomas tienen una placa de adhesión intracelular. Así como los desmosomas tenían también una placa de adhesión intracelular, los semidesmosomas también lo tienen. Pero estas placas de adhesión no están formadas por placoglobinas o desmoplaquinas, como estaban formadas las otras placas de adhesión intracelular, sino estas están formadas por plectina, BP230 y arbina. La plectina, por ejemplo, se asocia normalmente a todos los elementos del citoesqueleto, pero fundamentalmente los filamentos intermedios. La BP230 también ayuda a fijar los filamentos intermedios. Y bueno, la arbina es la que va a asociar la unión entre BP230 y las integrinas. Aquí también las proteínas de transmembrana en el hemidesmosoma mayormente son integrinas. Es decir, en estas adhesiones o especializaciones basales que permiten el anclaje célula-matriz, las células o las proteínas de transmembrana que van a permitir esta asociación son básicamente las integrinas. Finalmente, en los semidesmosomas podemos encontrar también una serie de proteínas importantes, como la integrina alfa 4 beta 6, que es una proteína que va a estar asociada a la estructura del colágeno tipo 4 de la membrana basal. Y también vamos a encontrar que desde esta integrina van a nacer unos filamentos de anclaje que están formados por laminina. Estos filamentos de anclaje van a ir hacia la membrana basal y van a permitir que estos semidesmosomas se estabilicen y permitan la adhesión, una mejor adhesión desde la célula a la matriz.
El colágeno tipo 17 va a regular la expresión y función de la laminina. Habíamos mencionado que la laminina podría interactuar con las integrinas, porque algunas integrinas son receptores de laminina y fibronectina. Y habíamos dicho que podría regular algunos procesos como por ejemplo la migración celular. De hecho, se ha visto que el colágeno tipo 17 puede inhibir la migración de células endoteliales durante la angiogénesis. La CD151 es una glucoproteína y lo que hace es básicamente acumular receptores de integrina o facilitar esa acumulación de esos receptores para que haya una mayor interacción célula-matriz extracelular. Y los filamentos de anclaje, no hay que confundirlos con las fibrillas de anclaje. Y estos filamentos de anclaje están formados principalmente por laminina y colágeno tipo 17 y se van a asociar al tejido conectivo de la membrana basal, de la lámina basal. En cambio, las fibrillas de anclaje están formadas por colágeno tipo 7 y lo que hacen es básicamente fijar la lámina basal a las fibras reticulares subyacentes, o sea, son distintas. Los filamentos de anclaje con las fibrillas de anclaje. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido mucho. Un abrazo.